Muy buenas tardes a todos, les habla la profesora Erika Montero de este lado y le damos la bienvenida al Laboratorio de Física Básica. El día de hoy vamos a ver de forma breve lo que es la teoría correspondiente al experimento número 1 sobre medición de longitud, área y volumen. Les recordamos que en su manual tienen también una descripción de los conceptos que serán utilizados en los experimentos que estarán realizando y es recomendable que ustedes los lean antes de asistir a sus clases. Entonces vamos a hablar un poco de la teoría de forma breve relacionada al capítulo 1. Entre los resultados de aprendizajes esperados tenemos realizar medidas de longitudes, áreas y volúmenes utilizando una regla graduada. Identificar la cantidad de cifras significativas en una medida y relacionarla con la resolución de los instrumentos de medidas. Relacionar operaciones matemáticas con cantidades físicas y determinar la media aritmética de una serie de mediciones. Para iniciar, vamos a empezar con el concepto medir. Tal y como se indica a continuación en esta diapositiva, medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. O sea, yo tengo una cinta métrica como la que se muestra en esta figura al lado de la zanahoria, con diversas subdivisiones y deseo saber cuántas veces estas subdivisiones se encuentran en la longitud de la zanahoria. Estas son mis subdivisiones desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Entonces quiero saber cuántas veces estas subdivisiones se presentan o caben en la longitud de esta zanahoria. Entonces, el mensurando es la cantidad que se pretende medir. En este caso, el mesurando es el largo de la zanahoria. O sea, estamos midiendo en esta imagen desde acá hasta esta parte al final, el largo de la zanahoria. El resultado de una medición es el valor del mensurando, la cual debe contener un número y posiblemente una unidad de medida. Algunas preguntas para ustedes. La primera, ¿cuáles características, en su opinión, debe tener la definición del mensurando longitud de una zanahoria? Ok. Entre las posibles características del mensurando longitud de una zanahoria pueden ser, por ejemplo, que no incluye el tallo, que debe medirse a lo largo del eje central de la zanahoria. Otra puede ser que no se debe seguir la superficie de la zanahoria. No es lo mismo yo medir este largo, no se ve el color, vamos a buscar uno negro. No es lo mismo yo medir este largo a medir el largo del borde de la zanahoria. Entonces también otro podría ser que debe culminar en la punta de la zanahoria. Otra pregunta para ustedes es, ¿cuáles otros mensurandos se pueden definir en esta zanahoria? Si ustedes se fijan, aparece aquí una circunferencia, o sea, puedo medir la circunferencia de la zanahoria. Puedo medir el diámetro de la zanahoria también. Puedo medir la masa de la zanahoria, también su peso. Puedo medir el volumen de esta zanahoria. Entonces todos estos son
otros mensurando que podemos obtener de esta misma zanahoria. En todo el laboratorio estaremos trabajando con magnitudes o cantidades físicas, donde una magnitud es todo aquello que puede ser medido por métodos directos, por ejemplo, mediante un instrumento de medida sin intermedio de otra magnitud, o indirectos al realizar la medición de otras magnitudes distintas y obtenemos la magnitud deseada al utilizar una fórmula. Para efectuar cualquier medida necesitamos un patrón de medida llamado unidad. En esta tabla les presentamos las unidades de medidas correspondientes al Sistema Internacional de Unidades, conocidas como unidades básicas. Entre las unidades básicas tenemos lo que es la longitud, la masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica de sustancia mol e intensidad luminosa. Entonces también tenemos lo que son las unidades derivadas del sistema internacional. Estas unidades derivadas son aquellas en donde se combinan varias unidades básicas. Por ejemplo, aquí tenemos el metro sobre segundo, que es la unidad de la velocidad, en donde se combina lo que es el segundo con el metro, dos unidades básicas. También en metros cúbicos se combina 3 veces el metro. Y aquí tenemos en donde combina el segundo, el metro y el kilogramo, 3 unidades básicas. Ahora vamos a ver los prefijos. Se han percatado que muchas veces se usan términos como centímetros, milímetros, kilogramos, nanómetros, etc. Los prefijos nos ayudan a expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas en potencia de 10. A continuación le presentamos una tabla con algunos prefijos con valores sobre 10, en donde tenemos el deca, el hecto, el kilo, mega, tera, el peta. Estos prefijos se colocan delante de mi unidad de medida. En este caso tomamos el metro como ejemplo. Hemos tomado el metro, pero puedo tomar cualquier otra unidad. Y ponemos, por ejemplo, decámetro, hectómetro, kilómetro, megámetro, etc. Si ustedes se fijan, kilómetro, o sea, si dejo el metro solo, o sea, yo sé que la K vale 1000, entonces 1000 metros es lo que quiere dejar dicho un kilómetro. Bien, si yo digo un hectómetro, lo que estoy diciendo es 100 metros. Bien, si digo un megámetro, estoy diciendo 1.000.000 de metros. Ok, entonces a esta otra parte, estos ya son por debajo de 10. Tenemos el deci, el centi, mili, micro, nano, pico. Volvemos con el ejemplo del metro. Está, por ejemplo, si yo digo un decímetro, estoy diciendo 0.1 metro. Si digo un centímetro, estoy diciendo 0.01 metro. Si digo un milímetro, me refiero a 0.001 metro. Ahora vamos a entrar a lo que es la longitud. La longitud no es más que la distancia entre dos puntos. La misma la podemos medir en unidades de longitud como son el centímetro, kilómetro, millas, milímetro, pulgadas, decímetro, etc. Si ustedes se fijan en estas imágenes, hemos puesto una pisada aquí de una persona, se tomó desde este punto hasta este punto esta longitud. Aquí también para un sastre toma la medida de esta persona para hacerle una prenda desde este punto a este punto. Si quiero saber la altura de este bebé, tomo desde la parte aquí, desde el suelo hasta donde queda su cabeza. Y aquí tengo la longitud, que es la altura de ese bebé. ¿Bien? Ahora con el área. El área es la medida de una superficie delimitada por un perímetro y ésta se mide en unidades cuadradas de longitud. Por ejemplo, una figura rectangular tiene un área igual al producto de dos lados adyacentes. Si nosotros multiplicamos
esta longitud de 20 metros por esta longitud de 10 metros me daría un total de 200 metros al cuadrado y puedo expresarlo como 2.0 por 10 a la 2 metros al cuadrado considerando los criterios de las operaciones con las cifras significativas que veremos más adelante. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo, expresando su extensión en 3 dimensiones. El volumen se mide en unidades de longitud elevada al cubo. Por ejemplo, en el Sistema Internacional la unidad del volumen es el metro cúbico. El volumen de un prisma rectangular, como el que aparece en la figura, o paralelepípedo rectangular, o el lenguaje común, una caja, es el producto de sus 3 aristas. Por ejemplo, si yo multiplico esta longitud de 10 centímetros por esta otra longitud de 15 centímetros y por esta otra longitud de 20 centímetros me da un total de 3000 centímetros cúbicos, que también lo puedo expresar en 3.0 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Si se tiene un almacén, por ejemplo, y deseo estimar cuántas cajas o cuántos contenedores caben dentro de este almacén, pues puedo calcular el volumen del almacén y dividirlo entre el volumen de cada uno de estos contenedores o caja, y así sabré qué cantidad cabrá en su interior. Ahora vamos a medir la longitud utilizando 3 reglas con exactamente el mismo largo, pero con diferentes divisiones internas. Estas 3 reglas tienen todas una longitud de 1 decímetro, que es equivalente a 10 centímetros. Entonces, como se puede observar en la imagen, la primera regla no tiene ninguna subdivisión interna, la segunda tiene 10 subdivisiones internas y la tercera regla es lo que se conoce como regla milimetrada, que es la que todos tenemos en nuestra casa y que usualmente vamos a los colmados, librería, etcétera, economato y demás, y estas son las que conseguimos, que entre un número y otro tienen unas 10 subdivisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir una longitud de este bloque con cada una de las reglas y vamos a ver la diferencia. Aquí tenemos, por ejemplo, que la regla, o sea, mi regla inicia en este punto y termina en este punto. Pero ¿qué pasa? Recuerden que desde el puntito de inicio rojo hasta este punto final tenemos 1 decímetro, pero la caja, o sea, esta longitud desde aquí hasta aquí no cubre la regla completa. Por lo tanto, ya yo sé que inicia con un 0 punto. ¿Y qué pasa? Tengo que colocar ahora una cifra que yo voy a estimar. Yo tengo que hacer una subdivisión interna en mi mente y yo digo, ok, la regla, si la divido en 10 partes iguales, el 5 estaría más o menos por aquí, ¿cierto? Entonces, yo sé que mi longitud de mi cajita andaría más o menos por un 4 o un 3. Está un poquito más cerca del 4, parece, ¿no? Entonces, vamos a poner ese número que será 0.4 decímetros. Bien, aquí lo tienen, 0.4 decímetros. Entonces, ese número 4 es mi cifra estimada. Entonces vamos con la regla de 10 divisiones. Si volvemos a medir la longitud, podemos ver que el decímetro otra vez inicia aquí y termina aquí. Tenemos 1 decímetro nuevamente del largo de mi regla. Pero cuando veo otra vez la longitud de mi cajita, no llega al 4, sino que se queda como por acá. Bien, ahora que yo estoy segura, de que tengo un 0 porque no completa la regla. Entonces, 1, 2, 3, estoy segura que tiene un 3, pero si se fijan, ahora yo no estoy segura cuál es este numerito que está acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a hacer una división interna de este tramo que está aquí. Y si se fijan, o sea, si tomo aquí en la mitad, estaría más o menos el 5.
pero la cajita excede un poquito más de la mitad. Si se fijan, está más o menos como por un 8, ¿no? Entonces vamos a ponerle, puede ser un 7 o un 8. 0.38 decímetros. Entonces, aquí lo tenemos, 0.38 decímetros. Mi cifra incierta o mi cifra estimada será el 8, porque es el número que no estoy totalmente segura si es un 7 o es un 8. Ahora tenemos una regla milimetrada en donde ya sabemos que mi valor inicial, mi numerito inicial es 0, ya que no completa la reglita completa. Y tenemos luego 1, 2, 3, estas 3 divisiones que se marcan bastante claras, que podemos ver bastante clara, 0.3. Entonces, luego aquí tenemos 10 divisiones ahora, que anteriormente no aparecían ninguna. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo sé que hay 8 a lo justo, pero pasa un poquitito del 8. Entonces ponemos ese 8. Como pasa del 8, esto vuelvo también a hacer esa subdivisión que habíamos dicho anteriormente, pero como pueden ver ahora es más difícil. Necesitaría una lupa para saber exactamente dónde está ese borde de la caja. Entonces lo que se hace en este caso es, cuando yo tengo esas dos divisiones, por ejemplo aquí tengo el palito número 8 y el palito número 9, o la subdivisión 8 y 9, si el borde de la caja me queda más o menos en el centro, pues le pongo un 5 y serían 0.385 decímetros. Si me queda más cerca del 8, pues le pongo 0.380 decímetros. Y si me queda más cerca del 9, pues le pondría 0.390 decímetros. Si ustedes se fijan, se le agrega un 0 a estos dos cuando están exactamente encima de la rayita. Como pueden observar, anteriormente en las reglas sin división, yo tenía una cifra después del punto. Tenía un decimal. En la regla con 10 divisiones aparecen 2 cifras después del punto. Y en la regla milimetrada, entonces aparecen 3 cifras después del punto. Cada una de estas medidas, el último dígito, como ustedes han podido observar, es un dígito que lo hemos estado estimando. Regla sin división lleva un dígito después del punto. Regla con 10 divisiones lleva 2 dígitos después del punto. Y regla milimetrada lleva 3 dígitos después del punto. Eso es algo que no se le puede olvidar, ¿bien? Ok. Entonces, otra cosa que pueden observar, que a mayor subdivisión que tenga la regla, mayor precisión va a tener su medida. Ok, estas son las principales reglas que casi todos tenemos en nuestros hogares. Lo que vamos a hacer en su experimento es que pueden calquear esta regla en un pedazo de cartón que sea lo bastante fuerte. Entonces pueden hacer la subdivisión como se ve en la imagen, como se ve en esta imagen. También le podemos facilitar en una hoja para que ustedes puedan imprimirlo en un cartón, una cartulina en algún centro de fotocopiado. Bien, pero lo pueden hacer en su casa. Esto es bien sencillo, solamente es calquear y hacer las subdivisiones con su propia regla. Ok, ahora tenemos una regla de 30 centímetros y tenemos una de las longitudes de mi superficie. Vamos a medir el largo de este playbook o este pedazo de cartón o como le queramos llamar. Entonces, puedo tomar, recuérdense que habíamos dicho anteriormente que un decímetro era desde 0 a 10. Un decímetro.
De 10 a 20 yo tengo otro decímetro y de 20 a 30 tengo otro decímetro. Tengo un total de 3 decímetros aquí. Entonces ya yo veo que la longitud cubre exactamente un decímetro completo y por eso mi primer número es un 1. Luego, por ejemplo, yo puedo volver a utilizar este tramo de la regla y repetirlo para acá atrás y contar 1, 2, 3. Y por eso tendría el 3 aquí. También contaría entonces los palitos. Tengo aquí, o las subdivisiones, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está entre 6 y 7. Aquí entonces, si pasa el 6, le ponemos este numerito que es el 6 y luego se encuentra entre 6 y 7. Por eso le colocamos el 5 y tenemos 1.365 decímetros. Otra forma de hacerlo directo es, si ustedes se fijan, tenemos un 13. 13 centímetros es igual a 1.3 decímetros. Entonces ya yo sé que tengo 1.3, cuento los palitos, que está en 6, y luego el otro, la cifra estimada, se encuentra entre 6 y 7 y tendría un 5. Tendría un 5 decímetros. Bien, esto es una forma de hacerlo directa, pero también lo pueden hacer como le había indicado anteriormente. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuántos decímetros tiene el largo de esta madera? Realícenla y socialícenla con su profesor asignado.